Hola buscadores. Es muy interesante el milagro de los panes y los peces. Hay mucho conocimiento escondido, si se sabe ver, claro. Empezamos. Bienvenidos al canal de Octavio Sensei. Reiki, registros acásicos, método Soma y mucho más. En primer lugar, voy a leer el texto tal y como viene en uno de los 4 evangelios. Y si lo interpretamos de forma literal, es decir, se pueden crear alimentos como por arte de magia, de la nada sacar mucho alimento para dar de comer a mucha gente, pues hay varios santos que así lo han hecho. Voy a poner 3 ejemplos de estos santos y qué hicieron. Pero a mí lo que más me interesa es la interpretación metafórica, que es la que contiene un conocimiento oculto. Este conocimiento oculto se sonsaca a través de la numerología, el juego de palabras, la gematría. Si tuviéramos los textos originales, se podría sacar muchísimo más jugo. Pero lo que nos llega a nosotros son traducciones de traducciones de traducciones. Y muchas palabras están erróneas. Ya no hay ese juego de palabras, ese juego de esta palabra está relacionada con tal otra, porque se han cambiado las primeras palabras, entonces ya no llegamos a las segundas. Pero aún así, gracias a la numerología, podemos sacar un gran significado, un gran conocimiento. El texto bíblico dice así: el milagro de los panes y los peces. Jesús, al oír que habían matado a su querido primo Juan el Bautista, se alejó de allí en una barca hacia un lugar apartado él solo. Se fue a la otra ribera del mar de Galilea, en Tiberíades, a un lugar desierto cerca de una ciudad llamada Betsaida. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Cuando la gente se enteró, le siguió a pie desde las ciudades porque veían las señales que realizaba con los enfermos. Y él, teniendo compasión de ellos, los recibía y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Cuando era ya una hora muy avanzada, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a la aldea y pueblos cercanos a comprar algo de comer. Jesús le contestó: dadle vosotros de comer. Los discípulos dijeron: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tenéis?, dijo Jesús, id a ver. Y después de haberse cerciorado le dicen: 5 panes y 2 peces. Entonces le mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba, y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos, se saciaron, y cogieron las sobras, 12 canastos llenos. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Si lo consideramos como un hecho verídico y lo interpretamos de forma totalmente literal, pudiera ser, quién sabe. Porque también hay otros ejemplos de grandes santos que hicieron algo parecido. Por ejemplo, he encontrado el caso de Fray San Juan Macías, un español que nació en 1585 y murió en 1645 en Perú. Y era un fraile dominico. Este hombre iba con una bolsa siempre con trozos de pan y siempre les daba a los pobres un trocito de pan. Y nunca se le acababa el pan. Siempre había pan para todos los pobres. Y bueno, me podéis decir:
Este hombre del siglo XVII, pues a lo mejor es una leyenda, a saber si eso era verdad o no. Pero a raíz de este Juan Macías, este San Juan Macías, hay otro milagro relacionado con él que se hizo en 1949 en Olivenza, en Badajoz. En plena posguerra, donde había mucha falta de comida, una cocinera que trabajaba en una institución para dar de comer a los pobres, se encontró que solamente tenía un puñado de arroz y que solamente podría dar de comer a un pobre o como mucho a dos. Entonces, como esta cocinera era del pueblo de Ribera del Fresno, que es el mismo pueblo que este dominico, San Juan Macías, se encomendó a este santo. Y entonces echó el arroz a hervir y se fue a hacer otros quehaceres, y cuando volvió estaba la olla llena de arroz. Y sacaba ese arroz y volvía a surgir otro arroz. Se volvía a llenar la olla. Y sacaron varias ollas de una misma olla. Y dieron de comer a todos los pobres. Este milagro, en pleno siglo XX, fue muy estudiado e investigado por las autoridades eclesiásticas españolas y del Vaticano. Y parte del arroz fue mandado a varios laboratorios en Badajoz, en Valencia, en Roma, para ser analizado. Era arroz natural. Al final, en 1975, se acepta como milagro. El segundo caso que os quiero presentar se trata de otro fraile hecho santo, Fray San Pío de Pietrelcina. Nació en 1887, es italiano, y murió en 1968. Fue un monje capuchino y después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, pues también habría mucha hambre. Un día los monjes no tenían absolutamente nada que comer. Él se salió de la habitación y al instante volvió con un montón de panes en los brazos. Le preguntaron de dónde lo has sacado. No, han llamado a la puerta, he abierto y me la han dado. Nadie había llamado a la puerta, nadie había venido. Este hombre fue un gran místico que vale la pena estudiar e investigar sobre él. Hay películas, documentales, entrevistas a personas que lo conocieron. A mí me ha cautivado, personalmente. Y el tercer ejemplo que voy a poner sobre la interpretación literal es una religiosa de origen español, murciano, que nació en 1893 y murió en 1983. Era una religiosa llamada Madre Esperanza de Jesús. Desarrolló su vida religiosa en Italia. Y se cuenta que en plena posguerra, cuando había tanta carencia de alimentos, ella echaba un puñado de espaguetis en la olla y comenzaba a remover y a remover y a remover y no se dejaban de servir platos y más platos y más platos. Y daba de comer a cientos y miles de personas. Es algo muy muy difícil de creer, pero es algo también de estos dos últimos santos que hemos hablado, que son muy recientes, que había muchos testigos y que es algo muy sorprendente e impresionante. Pero más allá de la interpretación meramente literal, que puede ser milagrosa, lo que realmente os quería explicar es la interpretación metafórica. Este pasaje del Evangelio está cargado de numerología. Y la numerología está cargada de mensajes que se ocultan al profano. Así que tenemos el número 200, 200 denarios, el número 50 y el 100. Pone que se formaban grupos de 50 y 100 personas. Yo pienso que es una mala traducción, que pudiera ser
que se formaban 50 grupos de 100 personas o 100 grupos de 50 personas, que da los 5.000 personas a las que comen allí. Está el número 12, de las 12 canastas que sobran, y además se esconde una fórmula secreta que se descubrió recientemente por unos científicos, pero esta fórmula secreta ya se estaba enseñando aquí hace más de 2000 años. Yo para nada soy experto en numerología, y un verdadero experto en numerología sí que es verdad que os podría dar muchísima más información de la que yo os voy a dar en este momento. Pero os aporto la idea. Os doy las pistas. Vamos a comenzar con el número 200. El 2 representa la dualidad, en este caso la duplicidad, a un nivel excesivamente elevado, indicado por el doble cero. Aquí se puede apreciar que no se puede duplicar tu nivel de conciencia meramente con dinero, es decir, si estás centrado únicamente en los bienes materiales, en la materia, en el plano más bajo. Siempre va a quedar insatisfecho, con hambre de algo más, y ese algo más es algo más elevado. Necesitas algo más elevado para satisfacer el hambre de tu alma. 200 entonces representa la multiplicidad milagrosa. Remarca que el poder del dinero no sirve en la evolución del alma. Esta multiplicidad milagrosa consiste en dar y dar a los demás, y nunca se te acaba, y todos quedan satisfechos. Y por supuesto, alimento espiritual. Incluso, aunque los demás no hagan nada por su parte, o sea, los demás están tumbados en la hierba, no hacen nada y sin embargo tú le estás dando un beneficio. ¿Qué es esto? ¿Se puede recibir un beneficio sin hacer nada? Y efectivamente, se han hecho varios experimentos en varias ciudades. Una vez, por ejemplo, se hizo una cadena humana alrededor de la ciudad vieja de Jerusalén. Las personas que participaban lanzaban buena intención hacia la ciudad y hacia sus habitantes. Esto tuvo como resultado que bajaron los índices de delincuencia hasta un 30% menos. Siguiendo estas investigaciones, los científicos idearon una fórmula en la que indica que un número en concreto de personas con buenos deseos espirituales influencian positivamente a su cuadrado multiplicado por 100. Por ejemplo, si conseguimos una cadena humana que estuviera formada por 200 personas y todos ellos con pensamientos positivos, sentimientos de bondad hacia los demás, estos estarían influenciando positivamente a 200 por 200 y por 100. Es decir, a 4 millones de personas, toda una gran ciudad. Esto es una gran noticia. Esto quiere decir que si, por ejemplo, imaginad que solamente existen 4 millones de personas negativas, malas, perversas en el mundo, no necesitaríamos otros 4 millones de personas buenas para compensar la energía negativa que emiten y el mundo siguiera en equilibrio, sino que únicamente 200 personas para equilibrar 4 millones de personas negativas. Así que cuando parece que todo está perdido porque parece que hay más personas malas que buenas, existe una gran esperanza, porque no tenemos que igualarlos en número. En este caso, siendo 20.000 veces menos que ellos, que los 4 millones, podemos ganarles. Y si no formamos grupos de trabajo, solamente uno de nosotros, de forma individual, estamos influenciando a 1 por 1 y por 100. O sea, estamos influenciando a 100 personas. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria, en mi vida cotidiana?
Pues conociendo bien el dicho, la gota que colmó el vaso. Con esto te explico que un pensamiento tuyo puede hacer que alguien se decida del todo a robar, a asesinar, a suicidarse, a cualquier otra cosa horrible. O un pensamiento tuyo puede hacer que esa persona desista de lo que está pensando en ese momento. Es decir, todos nos estamos influenciando energéticamente, espiritualmente, constantemente y no somos conscientes. Y ya es hora de tomar responsabilidad de cada pensamiento, cada palabra y cada acto u omisión, pues podemos hacer un gran daño a nosotros mismos y mucho más a los demás. O podemos hacer un gran bien a personas que ni conocemos. Imagina por un instante que tienes un vecino con ideas suicidas. No se lo cuenta a nadie, pero no para de darle vuelta y vuelta a la idea de suicidarse. Entonces tú comienzas a rezar, a meditar o a decretar positivamente cada día. Tu vecino de pronto se le quita esa obsesión y a ti te hace un bien en tu bienestar, esa práctica. E incluso generas karma positivo, porque has ayudado a una persona, aunque no tengas conocimiento de ello. Puede que nunca te enteres. 100 personas son muchas personas. Principalmente por este motivo, por este gran motivo, es por lo que siempre fomento la práctica de Reiki en grupo. Forma ideal si fuera cada semana. Unas 25 personas practicando Reiki a la vez crean una gran corriente de beneficio alrededor del lugar que abarcaría hasta 62.500 personas. Ya os digo, rezar en grupo por los enfermos, meditar en grupo, hacer Reiki en grupo, todo esto es muy potente y da muy buenos resultados y unos resultados que ni conocemos a personas que puedan ser totalmente desconocidas para nosotros. También os tengo que prevenir sobre las meditaciones online, que a veces se mete gente muy oscura y pueden ser incluso peligrosas. Trabajad en grupo siempre con personas de vuestra confianza. Paso ahora a explicar el número 50 y el 100. El número 5 representa el alma, el corazón. Y como tiene un 0, está elevado a un nivel más alto y es la buena intención. Es como debemos emitir siempre. 100 es la unidad. Es un nivel místico, excesivamente elevado, el doble 0. Es la compleción más absoluta, la fusión en Dios. Indica que si mantenemos nuestra vibración siempre elevada, nos vamos a hacer uno con Dios. Sobre el número 12, los 12 canastos de sobras que recogieron, el 12 representa la entrega total, la humildad, el servicio, la generosidad, el darse a sí mismo. Paso ahora a explicar 5 panes más 2 peces, que es muy interesante. El pan viene de la tierra, representa lo físico, representa nuestro cuerpo. Los peces vienen del mar, elemento agua, representa lo emocional. Con el 2, los 2 peces, estamos representando esa dualidad emocional, esos altibajos de feliz, triste, sereno, cabreado, positivo, negativo, seguro, inseguro, etc. Unimos lo físico y lo emocional y lo bendecimos, lo unimos al alma, a lo espiritual, para limpiarlos y elevarlos, para así convertirnos en un 7. 7 representa el triunfo, la conquista, el triunfo de lo espiritual por encima del mundo material y emocional. En el mundo pasa de todo, pasan accidentes, separaciones, enfermedades, tenemos depresiones, ansiedad, sufrimientos diversos. Sin embargo, buscamos la elevación que está por encima de todo ello. Buscamos que nuestra alma, el número 5, esté por encima de nuestro cuerpo y sus placeres o sus perezas, o si me gusta esto o no me gusta esto, o no me apetece, o las glotonerías, que esté por encima. O sea, ese es el 0 que hay al lado del 5. El número 50 indica un cuerpo superior.
cuerpo superior que esté por encima de nuestra mente y por encima de nuestras emociones para llegar al reino de los cielos, que es el 5 más elevado, sería el 5000. Y si recordáis la fórmula esta moderna de cómo modificamos vibracionalmente y cuantitativamente nuestro entorno, esta en la que n personas espirituales modifican positivamente a su cuadrado multiplicado por 100, veremos que 5 panes y 2 peces, o sea, 7 alimentos bendecidos, son capaces de alimentar a 7 por 7 y por 100, que son 4.900 personas. Vibracionalmente, 7 personas afectan a 4.900 personas. Aproximadamente las 5.000 personas. En conclusión, hace 2000 años ya se nos estaba enseñando esta fórmula para que fuéramos responsables por el bien de todos, dando caridad, es decir, una actitud solidaria por el sufrimiento de los demás, dando todo de nosotros de forma generosa. No me refiero a que la caridad sea dar una moneda y ya está. Me refiero que es dar buenos pensamientos, buenos deseos, buenas palabras, buenos actos, sabiendo que estos van a producir un gran bien en una gran cantidad de personas. Todo esto es parecido a eso de el aleteo de una mariposa en Hong Kong produce un gran huracán en Nueva York. El famoso efecto mariposa. Y ahora tú decide. Decide cada instante qué efecto quieres provocar a los demás. Y cuando veas alguna noticia negativa, quizás tú tengas que ver algo. O quizás no. Y cuando veas una noticia positiva, quizás tú tengas que ver algo. O puede que no. Pero entre todos estamos generando todo. Por lo tanto, sé responsable. Y aplícate a las prácticas espirituales con corazón, con pasión, con amor. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias y gracias.